Muy bien. Entonces, la información de los comprobantes fiscales, su fundamento legal, recuerden, Código Fiscal, artículo 29. De esos requisitos fiscales que hoy en día son muy importantes y que se pueden obtener a través del comprobante. Hoy en día, cada uno de nosotros, siempre vamos a contar con una constancia de situación fiscal, en la cual vienen nuestras obligaciones y viene nuestro tipo de actividad que vamos a desarrollar o actualmente si no estamos activos. Entonces, de esos comprobantes fiscales, recuerden que muy importante, todo se va a clasificar en la contabilidad, en los momentos en los cuales se emita dicho comprobante. Ahora, de esos comprobantes, podemos tener un control interno. ¿Por qué? Porque recuerden que hoy en día tenemos distintos programas. Tenemos desde Compact, Aspel y otro tipo de sistemas que nos ayudan a controlar esta información. De este comprobante fiscal, de entrada, yo necesito conocer su RFC, nombre o razón social. Posteriormente, serie y folio, que se compone de la serie y un folio específico de la factura. Tenemos el UID fiscal, tenemos la forma de pago, tenemos método de pago. Ahora, en Excel recuerden que este tipo de información la podemos manejar y realizar criterios de acuerdo a cómo queremos manipular este tipo de información. En Excel, recuerden que tenemos distintos comandos y voy a iniciar con control más C. ¿Qué es control más C? Si ustedes observan, me voy a colocar en la celda C3, control E. ¿Y qué es control E? Seleccionar toda la información que tenemos en este apartado. Ahora, normalmente nosotros en contabilidad siempre manejamos una base de datos, que al final del día filtramos la información o lo manejamos con una tabla. ¿Qué hacemos hoy en día? Filtramos cada uno de estos datos y lo filtramos de esta forma. En inicio, ordenar y filtrar y el filtro. ¿Qué es lo más conveniente? El siguiente comando. Control más T. Control más T me permite convertir a tabla, en la cual voy a indicar que la tabla ya tiene los encabezados, es decir, la información que está inicialmente. Ahora, de la cual podemos controlar mayor información. Por ejemplo, el subtotal, el manejar el descuento, el IVA y la cantidad total. Si ustedes observan, cada vez que vamos aperturando nuevos espacios en las siguientes columnas, la tabla sigue jalando el mismo formato. ¿Por qué? Porque al final del día, esa tabla va a contener los mismos datos del lado derecho o en la parte baja. Ahora, nosotros podemos comenzar con una serie. La serie se maneja de forma interna. Ahora observen una serie y un folio consecutivo de la factura. La siguiente fórmula, muy simple, que es concatenar. ¿Qué es concatenar? Unir dos celdas o más. La información que tienen en esas celdas. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en una base de datos en contabilidad? Buscar la factura mediante serie o mediante folio. O en ocasiones, ambos vienen concentrados. Ahora observen, me voy al siguiente renglón, que hace que la misma tabla, la fórmula que yo metí inicialmente, la vuelva a arrastrar a la parte baja. Ya no es necesario que yo vuelva a seguir formulando.
Muy bien. Francisco, de esos comprobantes fiscales, que inicialmente tenemos RFC, la razón social, serie folio, el folio fiscal, forma, método de pago, subtotal, descuento, IVA total. Internamente, ¿qué otros datos podemos agregarle o que encontramos en un sistema? Podríamos agregarle también, por ejemplo, el, el número de cliente o número de proveedor interno, este, también, por ejemplo, si el tipo de documento es de ingreso o egreso. ¿Qué otras se me ocurren? Si el documento va relacionado, por ejemplo, con algún tipo de cancelación o bonificación también, lo podemos indicar bueno, en la tabla. ¿Sí me escuchó? Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí, sí me escuchan? Ok. Ah, ok. Ah, yo sí lo escucho, pero no sé si usted me escuchó. Es que Ah, sí, sí, sí te algunos. escuché, Francisco. Ok. Muy bien. Entonces, como les comentaba, en una base de datos, en los sistemas, hay información que todavía hace falta, es decir, hay información que tengo de uno, de otro sistema, pero ¿qué sucede? Que yo al momento de hacer una base de datos en Excel, yo la puedo conjuntar con la finalidad de obtener un mayor reporte con un detalle específico. Si ustedes observan, tipo de comprobante, muy bien, es importante, Francisco, ¿por qué? Porque nosotros con nuestro filtro, que trae la misma tabla, podemos filtrar el tipo de comprobante, el tipo de cliente, el tipo de moneda, la forma, incluso el método de pago. De igual manera, como lo comenta Iliam, la fecha de emisión. En tipo de comprobante, si ustedes observan, voy a seleccionar las dos celdas, H4 y 5. Una vez que las seleccioné, en el menú, en Excel, voy a seleccionar datos. En datos, voy a encontrar herramienta de datos. ¿Por qué? Porque voy a encontrar una serie de herramientas que me van a permitir controlar mi tabla. Ahora en herramienta de datos, voy a encontrar un icono con una palomita o un círculo de ¿cómo podremos decirlo? Como de una restricción. Una vez que le doy clic, voy a encontrar validación de datos. ¿Qué es validación de datos? Generar una lista a través de distintos datos. Un ejemplo, validación de datos, configuración, lista. ¿Qué significa? Que si yo tengo comprobantes de ingreso, coma, egreso, coma, pago, aceptar y observen que en automático en las dos celdas ya voy a tener una lista desplegable. Esta lista me permite identificar qué tipo de comprobante estamos emitiendo y estoy reconociendo en mi base de datos. Como bien la comentaban, es muy importante esa fecha de emisión. Muy bien. César, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de emisión y fecha de timbrado? La fecha de emisión es ahora sí que la fecha en la que se elabora la factura y la de timbrado es cuando se le avisa al SAT que se hizo una factura o cuando se sube la factura al sistema SAT. Muy bien. Y César, ¿cuál es la primordial? ¿Cuál es la que más nos interesa para presentar incluso los impuestos, incluso reconocer la factura en contabilidad? ¿Cuál de las dos fechas? ¿Emisión o timbrado?
No estoy seguro, pero yo digo que es la de emisión. Ujú. Es correcto, César. ¿Por qué? Recuerden que hoy en día, una vez que ya finalizó el periodo, el mes, recuerden que una vez que finaliza el mes, todavía tienen 3 días hábiles ¿para qué? Para modificar su comprobante, ponerle fecha de enero, aunque la fecha de timbrado sea el día de hoy, pero ¿qué sucede? Que ese comprobante fiscal va a ser reconocido en el mes de enero y al mismo tiempo en contabilidad. Entonces, siempre vamos a observar que los comprobantes fiscales tienen dos tipos de fecha, de emisión y de timbrado. La que realmente nos va a importar siempre es la fecha de emisión, es decir, a qué periodo corresponde ese CFDI. ¿Por qué? Porque para efectos de impuestos lo reconoce el SAT y para efectos contables lo registramos tal cual, siendo factura de ingreso, siendo PPD o siendo PUE. Entonces, de igual manera, en forma de pago, podemos hacer nuestros datos. Datos, herramienta de datos, validación de datos. Seleccionamos lista. Por ejemplo, César, ¿qué sería lo más conveniente? Las formas de pago, literal, vienen con el concepto o con la clave. Hemos visto la clave 01, 02, 04, 028, etc. ¿Qué es lo más conveniente que podamos manipular? ¿Por claves o tal cual el concepto? De preferencia por claves. Muy bien. Recordemos 01 puede ser efectivo, pero también, ¿qué va a pasar, César? Que en el momento que, por ejemplo, un directivo, alguien de dirección, quiera consultar tu formato, posiblemente él no sepa o no tenga conocimiento de que es clave 01, 02, 04, así sucesivamente. ¿Qué significa? Un ejemplo, aquí podemos poner efectivo, transferencia, podemos tener cheque, tarjeta débito, y por último, tarjeta crédito. ¿Qué significa? Que de esta forma, nuevamente volvemos a hacer nuestra lista desplegable. Es decir, que voy a identificar que la factura que se acaba de emitir, ¿cuál fue la forma de pago? Al mismo tiempo, el método de pago. Recordemos que en método de pago tenemos dos, PUE y PPD. Es decir, nuevamente nuestra lista, PUE, pago en una sola exhibición, y PPD, pago en parcialidades o diferencia. Entonces, muy importante cómo podemos hacer esta consulta a través de un papel de trabajo. Porque recuerden que hoy en día, en contabilidad, no solo es registrar, ya es muy importante contar con los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque esos papeles de trabajo van a dar el soporte. Muy bien, aquí también podemos controlar lo que es el concepto. Por ejemplo, en concepto, específicamente colocar el tipo de concepto en la factura. Alejandra Verdugo, ¿podemos colocar específicamente el concepto o podemos poner una clave si es producto o servicio? Mm, No estoy segura, creo que cualquiera de las dos. Muy bien. Aquí va a depender mucho el criterio que ustedes requieran. Es decir, ¿saben qué? En concepto, yo puedo colocar lo siguiente. Un ejemplo, observen, aquí, al momento de agregar el concepto, se agregó mi lista validada de datos. Observen. Se agregó la del tipo de comprobante. Y por lo que estoy viendo, en la fecha de emisión de igual manera. ¿Esto por qué? Porque ustedes observan, agregué más columnas que hace la tabla, jalar los datos de la parte baja y de igual manera a la parte derecha. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es seleccionar las 4 celdas en la misma pestaña de inicio
En la parte derecha tengo edición. Y en edición voy a encontrar un icono de una goma en color rosa. Y aquí le voy a indicar borrar formatos. De igual manera, si no aplica, mismo proceso, borrar todo. Es decir, que voy a borrar los datos que tengan ese apartado. Entonces, de esta manera ya puedo colocar mi información real. Entonces, en concepto, mismo proceso, datos, herramienta de datos, validación de datos. Yo puedo colocar si es una venta, si es un servicio, de manera más específica. ¿Por qué? Porque posiblemente en contabilidad ustedes también deben de tener su criterio. En contabilidad van a reconocer ingresos, sí. ¿Recuerdan nuestras facturas? Reconocemos el ingreso, la venta. Pero cuando se tiene un anticipo, de igual manera hicimos la clasificación. Pero ahora en contabilidad, todavía podemos ser más específicos. ¿Es una venta? Sí, pero ¿qué tipo de venta? Si es por la venta de un producto o por realizar o brindar algún tipo de servicio. Entonces, si ustedes observan, nosotros vamos a hacer nuestra lista desplegable de esta forma. En el caso de, como los comentaban, si tenemos ese tipo de retenciones, retención de IVA, retención de ISR. De igual manera, lo agregamos en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque observen lo siguiente. Voy a agregar más filas. Ahora voy a inmovilizar mi tabla. Únicamente requiero que desde RFC hasta folio se quede inmóvil. ¿Qué significa? Que voy a colocarme en la celda H6, vista, y en vista tengo el apartado que dice ventana. En ventana, inmovilizar, inmovilizamos el panel. Y observen que cuando avanzamos del lado derecho, ahora hacia abajo, nuestra tabla, nuestro encabezado va a quedar fijo. ¿Por qué? Porque observen lo siguiente. Aún sigo estando dentro de la tabla. Ahora, en el menú, en la parte superior, el último concepto, diseño de tabla. Obsérvenlo. Va a desaparecer cuando me salgo de la tabla. Cuando estoy dentro, nuevamente aparece diseño de tabla. Le voy a dar clic. Ahora, una vez que le di diseño de tabla, ¿qué me permite este tipo de tabla? Datos dinámicos. Estos datos dinámicos, observen lo siguiente. Insertar segmentación de datos. Y voy a filtrar por serie y folio. Observen lo siguiente. Muy bien, ¿alguien iba a comentar algo, perdón? Victorina, tus zapatos, mami. Listo. Entonces, como les comentaba, si ustedes observan, una vez que agregué esta segmentación de datos, tenemos un filtro dinámico. Observan de esta forma. Lo voy a acomodar, haciéndolo un poco más pequeño. Y ustedes observen, este filtro dinámico me permite filtrar la información que yo requiera. Por ejemplo, si se trata de la serie folio, únicamente me va a mostrar la información de esa serie folio. Observen la tabla. Entonces, de esta manera, en Excel yo puedo controlar y ser un poco más conciso con la información. ¿Por qué? Porque en un momento más vamos a ver más fórmulas que me van a ayudar a dar un poco de complejidad, pero al final del día voy a tener información más específica.
Ahora me voy a centrar en un punto específico, en el tema de las retenciones. ¿Es correcto que yo coloque estas retenciones? Sí, ¿por qué? Porque es algo que yo voy a controlar. La clase anterior hacíamos un énfasis en que ese tipo de retenciones sí vienen dentro del comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver dentro del Código Fiscal de la Federación. En su mismo código se van a aplicar las retenciones de las contribuciones que se efectúen. Es decir, quién está obligada a pagarla y quién está obligada a acreditarla. Muy bien. Me voy con Azul. Azul, ¿pudiste hacer investigación de estas retenciones? ¿Cuáles son sus fundamentos o cuáles son los porcentajes específicos? Sí, bueno, no tal cual, pero sí tengo un poco el conocimiento de eso. Pues sé que las retenciones de reciclo, o sea, sí, lo que viene siendo el reciclo sería de retención de ICR sería el 1.25 y de lo que es actividad empresarial sería del 10. Ya lo que es la retención del IVA viene siendo las 2/3 partes del IVA, que viene siendo el 10.667%. Muy bien, Sí, eso fue perfecto. lo que hice. Entonces, ahí, Azul, nos damos cuenta de algo relevante. Necesitamos conocer específicamente ese porcentaje de retenciones y dónde se aplican y en dónde las vamos a conocer. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar distintos tipos de conceptos en las facturas, en las cuales en un momento dado voy a encontrar dicha retención. Ahora, recuerden que en la clase anterior establecíamos que hay una persona física que trabaja de manera independiente y que desarrolla la actividad de comisión, es decir, va a participar por comisión en cada una de las ventas de la empresa. Ahora, Azul pregunta, para desarrollar este tipo de actividad, lo que platicábamos en esa clase, ¿este tipo de persona requiere un título profesional para llevar a cabo dicha actividad? Sí, así es, para poder aplicar esas retenciones. Se Muy supone bien, que tiene que contar con un título profesional, como podría ser un doctor, bueno, un médico, veterinaria, ginecólogo, abogado, un documento que avale que él tiene un título profesional para poder que se realicen las retenciones en las facturas. Es lo que sé, ¿verdad? ok, perfecto, Azul. Ahora, Iliam, Iliam, ¿sí escuchaste lo que nos comentó Azul? Sí, Muy bien, ahora Ilian, mucha atención a lo que comentó Azul. Azul comenta que hay contadores, abogados, médicos por los cuales se va a expedir un comprobante y se van a efectuar las retenciones siempre y cuando se lleven a cabo con una persona moral. Ahora, Ilian, de acuerdo a tu criterio, a tu perspectiva, tú vas a contratar a un comisionista. ¿Por qué? Porque va a actuar en las ventas. Él va a comisionar por cada una de las ventas que se logren en un periodo. Ahora, Ilian, en el caso de una persona física con actividad independiente, en el caso de comisionista, a tu criterio, ¿le considerarías un perfil con una cédula profesional? sí, yo digo que sí. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, cuando somos personas físicas independientes, obviamente vamos a estar amparados con distintas leyes y distintos códigos. Entonces, en el caso de ser una persona física independiente, en el caso de comisionista, lo va a regir el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque es una actividad mercantil. Posiblemente para muchos de nosotros, tal vez un comisionista, no requerimos que tenga un título o una cédula profesional
pero para muchas otras personas sí, va a ser un requisito indispensable. Entonces, este CFDI del comisionista obviamente viene con el subtotal, el IVA. ¿El IVA por qué? Porque su actividad es objeto de. Ahora, ¿en qué momento van a aplicar las retenciones? ¿Por qué existen distintas retenciones y distintos porcentajes? Ahora, Azul nos comentaba que existe la retención de reciclo del 1.25, en el caso de ISR, que posiblemente pueda ser del 10%. Ahora, la regla importante es que cuando una persona física preste sus servicios a quien, a una persona moral, esta última le va a retener. Entonces, si ustedes observan, si yo soy la persona física que va a implementar esta base de datos, puedo establecer lo siguiente. Subtotal, 10,000 pesos. Aquí vamos a darle formato de moneda. Muy bien, un descuento posiblemente se aplicaría. El IVA, voy a meter una fórmula simple. Abro paréntesis, subtotal menos descuento. Cierro paréntesis. Esta operación multiplicada por la tasa del 16%. Es decir, que si hay una previa modificación en el descuento, obviamente mi archivo tiene que respetar cuál es el cálculo del IVA. Observen. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos meter las fórmulas, o en ocasiones lo podemos dejar manual, pero ¿qué va a suceder? Que voy a malinterpretar la base de datos. Ahora, en la retención de IVA, podemos aplicar el 10.6667%. Y en el caso de la retención, el 10%. Y todo aplicado al subtotal, es decir, al acto o a la actividad o al ingreso. Hacemos nuestra fórmula, subtotal menos descuento, cierro paréntesis, más IVA menos las retenciones. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una modificación, que se respete. Entonces, ¿qué va a pasar con estas retenciones? Nosotros somos la persona física, emitimos la factura y tenemos estas retenciones. Azul, pregunta. Yo soy la persona física. En mis comprobantes vienen estas retenciones. Pregunta, ¿es mi obligación enterarlas? ¿Enterar el IVA? En este caso, ¿O ambas qué, perdón? retenciones. Sí, Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es tu obligación pagarlas? no. ¿Por qué, Azul? ¿Por qué Es lo mismo. dirías que no? Porque se supone que yo soy quien emito la factura y quien debe de pagarlas es quien me está recibiendo la factura, que en este caso sería la persona moral. Es correcto, Azul. Entonces, si se dan cuenta, inicialmente vienen este tipo de retenciones en el comprobante fiscal. Estas retenciones, estoy obligado a enterarlas, más no a pagarlas, porque como muy bien lo establece Azul, la persona moral, la cual me retiene estas dos retenciones, es su obligación pagarlas. Entonces, Azul, si principalmente mi obligación es enterarla, decirle al SAT, oye, estos son mis contribuyentes, los cuales, personas morales, me retuvieron estas retenciones. Ya la enteraste, pero no la vas a pagar. ¿Qué derechos sí tienes, Azul, en cuanto a estas retenciones? Bueno, sería que al momento de hacer nuestra declaración provisional, podérsela disminuir, por ejemplo, si es reciclo, pues se supone que en el reciclo nada más hay ingresos. Entonces ahí podría, por ejemplo, la retención de ICR, puedo disminuir
o sea, agregar esa retención que me pagó la persona moral y con eso puedo disminuir el pago que voy a dar de ICR Ujú. o quizá quitar toda la totalidad del pago. Muy bien, es correcto, Azul. Es decir, que inicialmente nuestra primera obligación es enterar. Ahora, no tengo la obligación de pagar, ¿por qué? Porque dentro de mis obligaciones fiscales no viene el pago de retenciones, ya que soy persona física que le presta servicios a personas morales, incluso a personas físicas. Las personas morales están obligadas a retenerme. Entonces, mi obligación de enterar, pero ahora tenemos el derecho de ¿qué? De acreditarnos. Es decir, que cuando se presenten los pagos provisionales o definitivos, el impuesto que tenga a cargo de ISR o de IVA, ¿qué creen? Tengo el derecho de disminuir, es decir, de acreditarme las cantidades que previamente la persona moral me retuvo y que esta última pagó al SAT. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Azul, ¿qué va a pasar el día en el siguiente escenario? Yo soy la persona moral, tú eres la persona física con actividad independiente. Me prestas tus servicios, me emites tu factura. En tu factura vienen las dos retenciones que mi obligación como empresa moral es pagar al SAT. Azul, ¿qué va a pasar si yo no las entero, no las declaro y no las pago al SAT? Pues al momento de yo querérmelas acreditar para mi pago provisional no se va a hacer válido porque no está enterado eso. El SAT va a preguntar que, pues, de dónde proviene eso que me estoy yo como acreditando, esa retención. Entonces no había comprobación. Ujú. Es correcto, Azul. Es decir, que aquí viene la parte contradictoria. Lo mismo que sucede cuando declaran IVA. Ustedes van a declarar IVA de sus proveedores. ¿Por qué? Porque es un derecho de acreditarse y por ende disminuir el impuesto. Cuando la autoridad solicite esta información, obviamente con su base de datos va a recabar los pagos. Se va a dar cuenta que la empresa moral tuvo retenciones en el periodo. ¿Y cómo crees que se dé cuenta, Azul, cómo le va a exigir la autoridad a esta persona moral? De la siguiente forma. Tu factura indica que te la pagué con transferencia y método de pago fue. Entonces, Exacto. ¿qué va a hacer la autoridad? Si esa persona hace caso omiso, esa persona moral hace caso omiso, va a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información de los CFDIs recibidos, ¿por qué? Porque Azul emite la factura, la empresa moral recibe. Entonces, de acuerdo al impuesto obtenido de los CFDIs recibidos, con método de pago, ¿qué crees? Fue. Aquí viene el método de pago, fue. Tienes que enterar y pagar estas dos retenciones mediante declaración. ¿Ok? ¿Pero qué creen? La persona moral hizo caso omiso, no las pagó. Entonces, en el caso de Azul, ella también se puede ver afectada. ¿Por qué? Porque en el caso de Azul, ella ya cumplió con sus obligaciones de emitir la factura, desglosar las propias retenciones y adicional, presentar sus impuestos. Entonces, Azul sabe que en su papel de persona física, en un futuro, ella puede acreditarse estas dos retenciones, tanto en IVA como ISR. Pero ¿qué va a pasar al momento de que no pague la empresa? Azul no va a poder aplicarse esas retenciones. Ya no va a tener ese derecho. ¿Por qué? Porque sencillamente la empresa es la que está afectando este tipo de ciclo. Entonces observen cómo la autoridad ya empieza a tener más información a través de ese CFDI. Entonces, mucho cuidado al emitir un comprobante fiscal que incluya estas retenciones. Entonces, inicialmente ese tipo de retenciones son muy importantes dependiendo el giro de la persona. Inicialmente, la primer condicional es
una actividad independiente? 2, ¿qué tipo de actividad estás desarrollando? Ahora vamos a preguntarle Claudia. Claudia, somos una persona física con una actividad independiente, específicamente médicos, y emitimos una factura de honorarios. Claudia pregunta, ¿estás obligada a que cuando venga una persona moral le emitas tu factura con la retención de IVA? No, según yo, los médicos no, o bueno, el cobro de honorarios médicos no tiene IVA. Pero ese no tiene IVA, Claudia, vamos a hacerlo más específico. ¿Es porque su actividad es exenta o porque sencillamente su actividad es tasa cero? Am, Desconozco, maestro, la verdad. Ok. A ver, ¿alguien más? César. César, mismo cuestionamiento. Si somos o no, un médico que emite su factura por honorarios médicos a una empresa moral, estamos obligados a efectuar la retención de IVA. Y la pregunta es, como bien lo dijo Claudia, esta actividad no lleva IVA, pero la pregunta específica es, ¿esta actividad es objeto o totalmente exenta del IVA?